Voy a comenzar con el título porque hasta el título a veces genera ciertas ambigüedades y malcomprensiones. La palabra animal, tal como es manejada en el contexto de la obra, no está entendida en el sentido coloquial y popular de la manera como lo hacían las abuelas en el pasado, dándole la connotación de irracional. La palabra animal tiene que ver con ánima, y la palabra ánima lo que significa es ser vivo, es una traducción de la expresión griega zoe, que es la que da origen en castellano a la palabra zoológico. Entonces, del animal que vamos a hablar aquí no es del irracional, sino de ser precisamente que tiene vida, y como particularidad de ese ser vivo es la del seguimiento de normas. Y con ello, uno de los valores y de los méritos que modestamente yo descubro es precisamente que señala no que el hombre es un ser autónomo, sino que es un ser que se autodetermina. La autonomía tiene que ver con el hecho de que el hombre es capaz de darse la normatividad a sí mismo. Y no es eso lo que insinúa la obra, ni la idea hayekiana. Está lejos de la visión kantiana cuando distinguía entre la autonomía y la heteronomía. Una autonomía que hacía al hombre responsable directo del marco normativo. Acá se habla de autodeterminación, y la autodeterminación no tiene que ver con el hecho de que el hombre se crea las normas, sino que el hombre simple y llanamente las sigue, y en la autodeterminación también puede atentar contra ellas, resistirse al seguimiento de las mismas. Entonces, no es autonomía, sino que es autodeterminación lo que caracteriza a este animal. Esa es la primera idea. Quiero ir con una segunda idea que para mí es fundamental en la presentación y en la exposición del trabajo. Se trata de la distinción entre dos formas de convivencia, y el mérito de Hayek no es el haber sido el primero en establecerla. En eso se le adelantaron. Sin embargo, y este es el aporte hayekiano que el doctor de León ha tenido muy acertadamente que subrayar, es que precisamente no hay subordinación entre las dos formas de convivencia, sino que el hombre ha necesitado y sigue necesitando de ambas para encontrar el lugar adecuado dentro de su realización. El marco normativo propio de la comunidad, esa convivencia caracterizada por los vínculos emocionales, sentimentales y afectivos, es sumamente importante para el desarrollo de nuestra autoestima. Sin embargo, eso dentro del funcionamiento de la vida social juega un papel muy poco importante, porque la convivencia societaria es una convivencia que se asienta más en la vigencia de unos principios que nos permiten conducirnos frente a aquellos a los cuales no nos une estrechamente la emoción, el afecto o, en el peor de los casos, la repulsión, sino que, y este es el punto que subraya Hayek cuando habla de lo cuesta arriba, lo penoso que ha sido para el hombre abandonar esa
moral del cazador, que manifestaba o mostraba una actitud complaciente con los pares, con los conocidos, pero sumamente hostil frente a los desconocidos. El punto fundamental, creo yo, de la aportación hayekiana y que subraya el doctor de León es que no se le puede pedir a ninguna de las dos formas de convivencia que funcione con los dinamismos propios de la otra, pero cada una tiene una función muy inestimable o muy estimable que realizar en el desarrollo de la vida humana y de la vida social. Quien por primera vez habló e introdujo esta distinción entre comunidad y sociedad, por el contrario, hizo una sobrevaloración, y no solo él, sino quienes lo siguieron también en el siglo XX, hizo una sobrevaloración de la convivencia comunitaria a costa de la vida societaria. En esto, pues, yo detecto uno de los mayores valores de la contribución hayekiana y que ha sido puntualizado a lo largo del libro por parte del doctor de León. Una tercera idea que yo quisiera destacar de la exposición es el subrayar las regularidades que son el objeto de estudio de las ciencias sociales. No son regularidades de tipo teórico, sino que son regularidades de tipo práctico. Se trata de normas que se han objetivado o que han terminado adquiriendo cuerpo en hábitos que han representado una gran disciplina para la humanidad. Este es uno de los puntos tal vez más destacables en el aporte tanto de la escuela austríaca como del aporte también hayekiano, por cuanto se hace ver que la abstracción no es una operación que lleva a cabo nuestra mente, eso sería teórico, cuanto de un marco de principios que hace posible el funcionamiento de nuestra mente. Este es uno de los aportes más importantes que yo detecto en la inestimable contribución que hicieron los austríacos desde Mengel y que Hayek profundizó en el siglo XX, sobre todo en su obra La Contrarrevolución de la Ciencia. Muy ligado con esto, un cuarto punto o aspecto que me gustaría destacar es cómo la normatividad no es producto de la inteligencia, sino que las normas que se sedimentan, lo he dicho, en hábitos o formas de actuación que no requieren o no son necesarias que las lleguemos a articular verbalmente. Basta con que tengamos el ejemplo del cumplimiento de las mismas para que las terminemos interiorizando. Esto es fundamental porque arrasaba de esta manera Hayek con la visión racionalista de que las normas eran producto de la inteligencia del hombre. El esfuerzo grande que se dedicó en este sentido fue demostrar que no fueron luzazos de la razón, sino ensayos y errores de los cuales la humanidad tuvo que sacar lecciones oportunas para su propia supervivencia. Son producto no tanto de la inteligencia cuanto de la convivencia. En ese sentido, Hayek, y es otro aspecto que habrá de destacar muy bien el doctor de León,
es el asunto que la mente no es capaz de implementar un orden de convivencia que supera sus capacidades, dado que la mente no es una estructura o una constitución que genéticamente traigamos. De esa cuenta, esto lo tenemos que aprender, y el aprendizaje siempre resulta arduo, laborioso e ingrato. Saca la consecuencia, y ese quizá es el mensaje principal de la obra más densa que Hayek haya publicado, y que es El orden sensorial, que la mente encuentra límites insuperables para poder estructurar un orden social en el cual ella misma ha tenido que configurarse. No puede tener un grado de complejidad de la mente mayor de aquel orden en el cual ella ha surgido como resultado de la interacción de nuestro cerebro con el medio, sobre todo cultural, más que natural, con el que tiene que entrar desde que nace en una íntima y estrecha relación. Voy a finalizar señalando valores de la obra del doctor de León, en primer lugar para referir críticas que ha dirigido al pensamiento hayekiano en la investigación de su arduo trabajo. Quizá la que siempre más me interesó es la crítica que él llama antropomorfismo. Desde la perspectiva del doctor de León, Hayek incurre en un antropomorfismo cuando quiere atribuir a las especies subhumanas un marco normativo que ellas en realidad desconocen. Por ejemplo, y es un símil que el mismo Hayek emplea, indicando que cuando dos fieras se encuentran en puntos equidistantes de sus madrigueras, evitan el choque entre ellas, casi, o más bien, no casi, sino sugiriendo que esto es como una normatividad que entre ellas existe. El doctor de León pone en tela de juicio esta suposición de Hayek y hace ver que esto no puede ocurrir entre los animales. Habla de un antropomorfismo, es decir, un reflejar en la conducta y en el comportamiento animal lo que es exclusivamente propio del hombre. Sobre los méritos y los valores literarios y estilísticos, yo me voy a detener en algo que el tribunal que lo examinó no pasó por alto: la capacidad del doctor de León para poder decir en palabras sencillas ideas que son un poco complicadas. Su estilo es fluido, periodístico, y creo que es algo que el lector habrá de valorar y reconocer como uno de los méritos para una persona que no solo tiene el don de la palabra para escribir, sino también para el acto o el ejercicio de la docencia. Muchas gracias. Buenas noches, quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí en este lugar. Yo entré en contacto con las ideas de Hayek hace ya bastante tiempo. En mis años formativos en el Departamento de Filosofía
de la Facultad de Humanidades de la San Carlos, alguien que era profesor de esta casa de estudios, ya fallecido, por cierto, un gran profesor, eso lo reconoce prácticamente quien lo conoció. Estoy hablando del doctor Jesús Julián Amurrio. En un seminario que él conducía en el Departamento de Filosofía sobre las ideas políticas, pues nos entregó un fajo de fotocopias de diversos autores, pero dentro de esas fotocopias iba ese trabajo tan interesante de Hayek que se titula Confusión en el lenguaje político contemporáneo. Me sacó totalmente de los marcos que uno está acostumbrado a manejar en un departamento de filosofía. Me impactó realmente la manera como Hayek trata ahí el lenguaje político de nuestros días y la propuesta que hace de emplear otros términos que a él le parecen que son más adecuados desde la perspectiva del pensamiento liberal. Pero ya en mi último año de estudios, quien era entonces vicerrector académico de esta casa de estudios, que lo fue durante más de 20 años, el doctor Rigoberto Juárez Paz, me invitó a ser su auxiliar. Gustosamente acepté. Porque ¿qué otra cosa puede hacer alguien que estudia filosofía y que se va a dedicar realmente a la filosofía, sino dedicarse a la docencia, a la investigación? Bueno, como decimos en buen chapimbi, la gloria abierta, cuando todavía no me había graduado. De eso hace 31 años. Se dice fácil. 31 años hace que pertenezco a la Universidad Francisco Marroquín, y entonces tuve la oportunidad de ahondar, de penetrar las ideas de Hayek. Y hubo otra cosa que realmente me impresionó: su idea acerca del conocimiento. En los departamentos de filosofía no se suele abordar el problema del conocimiento como Hayek lo aborda. No pasamos de los enfoques, digamos, tradicionales que se suelen hacer: el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el intuicionismo y toda una serie de doctrinas que se han tejido alrededor del problema del conocimiento humano. Pero el enfoque que Hayek tiene del conocimiento como algo que en el contexto de la vida en sociedad nadie puede tener concentrado en su propia cabeza, sino que todos los seres humanos dependemos de un conocimiento ajeno, un conocimiento que está disperso gracias a la división del trabajo, fue verdaderamente impactante también para mí. Pero también agrega Hayek la cuestión de que hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Nos aprovechamos, digamos, de ese conocimiento, pero ignoramos cómo surgió. Por ejemplo, la honradez. Pues a uno le preguntan, mire, ¿dónde surgió? ¿Quién inventó la honradez? ¿Y qué opciones hay realmente a la honradez? Uno tiene que confesar su total ignorancia al respecto. No es igual a la pregunta de, ¿usted sabe quién descubrió América y cuándo fue? Eso sí lo sabemos. Pero todo ese conocimiento que es realmente importante para poder convivir, para poder cooperar en el contexto de la sociedad, pues tiene que ver con conductas, con hábitos, con costumbres, de lo cual no podemos nosotros
dar respuesta. Pero Hayek agrega también que ignoramos cómo funciona la vida en sociedad. Nosotros vemos realmente que en la sociedad hay una infinidad de metas, de objetivos y de fines que los seres humanos perseguimos, todos a cuales más diferentes y distintos. Pero todo aquello que tiene que ver con los medios que necesitamos para lograr esas metas y esos objetivos se resuelve de una manera que no podemos realmente entender ni comprender cómo. Como yo suelo decirle a mis estudiantes en el aula, ya solo con la fabricación de zapatos ya tenemos graves problemas. Es decir, ¿cómo se resuelve cuántos pares de zapatos negros, cuántos de color café, cuántos blancos, cuántos de mujer, cuántos de hombre, cuántos de niño, de niña, altos, bajos, de amarrar, en fin? Es un problema verdaderamente terrible. Pero este conocimiento que está dentro de la cooperación pacífica de los seres humanos orienta a quienes se dedican a producir los bienes para que produzcan aquello que va a satisfacer las necesidades de los consumidores. En fin, el problema del conocimiento para Hayek es un problema realmente fundamental y esencial. Y eso me impactó enormemente. De tal manera que cuando comencé mis estudios doctorales tenía casi claro realmente lo que yo quería hacer para poder graduar. Tratar de establecer cuál es el concepto de hombre, el concepto de persona, el concepto de individuo que Hayek tiene. No hay realmente un volumen hayekiano donde se exponga la antropología suya. Entonces fue un trabajo un poco arduo de tratar realmente de ir espigando a lo largo y ancho de la obra hayekiana. Estamos hablando de alrededor de 25 volúmenes publicados por él, aparte de artículos, ensayos, en fin, etc. Y entonces yo quería tratar de establecer el concepto de hombre, de persona, de ser humano que Hayek realmente maneja. Porque no puede haber una filosofía social que no se fundamente en una visión del hombre. Y me pareció a mí que el título que lleva el trabajo era lo que mejor resumía la idea hayekiana de lo que somos los seres humanos. Seres vivientes, como dijo mi colega Romero Herrera, seres vivientes que seguimos normas a todo nivel. En realidad no solo estamos hablando de normas morales o de la normativa jurídica, sino de normas que definitivamente hacen que funcione nuestra mente, principios gracias a los cuales la mente humana establece conexiones dentro de sí misma o con el mundo de afuera. En fin, las normas realmente son lo que distingue al ser humano de todos los demás seres que pueblan el universo. De tal manera pues que yo me siento un poco satisfecho o bastante satisfecho con este texto que considero un aporte. Ya juzgará quien lo lea si es bueno o malo, deficiente, qué sé yo, pero un aporte a la discusión, digamos, que se tiene alrededor de las ideas liberales y sobre todo alrededor del pensamiento de Friedrich August von Hayek. Esperamos pues que este aporte pueda ser una contribución, por mínima que sea, para que en Guatemala y en general en el mundo hispanoamericano se pueda tener
un interés, digamos, particular por el pensamiento hayekiano, como lo tenemos en concreto en la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias. Dos preguntas que me surgen por la temática que usted aborda, ya que es un tema tan antropológico, doctor, ¿verdad? Es decir, este animal que sigue normas, y que realmente usted le tomó la tarea de profundizar sobre este aspecto tal vez no tan conocido en el pensamiento de Hayek. Una pregunta, bueno, en una época como la actual, donde vivimos a veces tanta violencia o vemos tanta desfiguración de los valores humanos, donde precisamente la imagen del hombre se hace borrosa, ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotros obtener de la obra de Hayek para decir qué nos hace más humanos? ¿Qué nos hace, no decir mejores, pero al menos más personas, desde una perspectiva de Hayek? Y mi otra pregunta o comentario está relacionado con el conocimiento. Si nosotros dependemos tanto de ese conocimiento implícito, práctico, ¿de qué forma podríamos pensar cómo potenciar ese uso hoy en día? ¿O cómo sacarle el máximo provecho a ese conocimiento? Únicamente, y bueno, felicitaciones. Sí, yo creo que estamos atravesando una crisis en términos más o menos generales sobre lo que realmente el hombre es y la importancia del concepto que tengamos de hombre repercute definitivamente en la vida en sociedad en términos generales. Creo que hay dos maneras realmente de enfocar este asunto. Mi colega Romero ya hizo alusión a la diferencia importante entre la tribu y la sociedad. La tribu caracterizada por el sentimentalismo, por las pasiones, por todo eso que tiene que ver con lo irracional, y la vida en sociedad que exige el cumplimiento de una normativa para poder funcionar. Yo creo que estamos siendo más influenciados por una idea del hombre como que éste debe tener buenos sentimientos y debe ser condescendiente, digamos, para con los demás, cuando muchos de nuestros problemas, digamos, sociales, sobre todo lo relacionado con la inseguridad que padecemos los ciudadanos, la delincuencia desatada, que nos tiene prácticamente de rodillas, pues amerita, digamos, una respuesta completamente diferente y distinta. Es decir, creo que nos hemos vuelto un poquito timoratos en exigir el cumplimiento de esas normas fundamentales de recto comportamiento, como le llama Hayek, y que son las únicas que pueden realmente garantizar la seguridad que todos necesitamos en relación con nuestra vida, con nuestra integridad física, con nuestra propiedad y por supuesto con el ejercicio de la libertad, que es tan importante para poder concretar nuestros proyectos de vida. Entonces, yo sí creo que es muy necesario que insistamos en esa observancia, en ese apego realmente a las normas propias de la vida civilizada, que no son las normas de la clase dominante o de la clase explotadora. Es decir, estamos hablando de seguir las normas que nos civilizan, que nos han hecho humanos, pues, ¿verdad? Que hacen que un organismo que viene a este mundo pues vaya enfrentándose con un proceso de humanización, ¿verdad? Que a la humanidad le llevó millones de años, pero que gracias realmente a lo dinámico que es la cultura, se le puede inculcar, pues, digamos, a un nuevo organismo que nace en este mundo en poco tiempo, en pocos años. Es decir, es necesario, pues, que enfaticemos la importancia de regirnos y obedecer esas normas fundamentales de convivencia. Igual lo mismo diría en relación a la cuestión del conocimiento. Sí, sé que el problema del conocimiento es un problema bastante arcano, oscuro, digamos, para la mayoría de personas, pero
es un problema que tenemos que enfrentar y por supuesto dejar en claro pues que no hay ser humano en este mundo que pueda tener todo el conocimiento necesario para poder dirigir la vida de millones de personas y decirles a esos millones qué le conviene a cada uno de ellos. Entonces, desde esa perspectiva, el autor pues, sobre el cual versa mi trabajo se decanta, es decir, se inclina por dejar a los seres humanos en libertad y que utilicen el poco conocimiento que tienen con el auxilio del conocimiento que todos los demás poseen. Porque como dice el mismo Hayek, el hombre libre puede hacer uso de un mayor cúmulo de conocimientos que el que puede estar concentrado en la mente de un solo individuo que pretenda, digamos, dirigir centralmente la sociedad. Hoy entrevistaban a una persona de Venezuela, a una jueza, creo, no logré ver al principio o escuchar al principio, y ellos mencionaban que a criterio de esta persona, todas las instituciones y principios en los cuales se funda la vida civilizada en Venezuela están en una situación bien oscura. ¿Usted pensaría que, digamos, un aporte en la explicación que da su libro tiene relación con cosas que se están dando por allá, en el sentido de que puede haber un momento en el cual, si no se entiende esta naturaleza que usted explica en su obra, peligra a la sociedad por dar otra interpretación, como el hecho de que la normativa es un luzazo de razón y cuestiones por el estilo? Sí, yo creo que sí. Estamos acostumbrados a pensar que la filosofía es un andar por las ramas, o peor que eso, es decir, más allá de las ramas, en las puras nubes. Y que el filósofo no tiene, digamos, ningún arraigo en la realidad y que lo que piensa pues no tiene nada que ver con la vida de todos los días. Pero yo creo que aquí estamos ante un discurso filosófico profundamente arraigado con la experiencia humana en términos generales. Y creo que esas normas realmente de las cuales se habla en el contexto de la obra hayekiana y en el contexto de mi trabajo, constituyen lo más granado, por decirlo así, los mejores frutos de toda esa evolución que la cultura realmente ha tenido a lo largo de los siglos. Porque hay que recordar que la humanidad, o lo que llamamos el género humano, no siempre fue humano. Si nuestros antepasados de hace unos 30 millones de años, que hace que los primeros homínidos aparecieran sobre la faz de la Tierra, pues estaban más cerca de las bestias que ser distintos a ellas, pues. Y entonces el proceso, digamos, fue realmente largo para que ese organismo se convirtiera finalmente en humano. Los griegos lo entendieron así. Cuando los griegos hablan de la paideia, es decir, de la educación, hablan de un proceso de humanización, es decir, de convertir en un auténtico ser humano a esas criaturas que acaban de venir al mundo. Los romanos también lo entendieron. Los romanos acuñaron el término de humanitas, equivalente a paideia en griego. Y los humanitas entendieron realmente los romanos que era, otra vez, ese proceso de convertir en auténticamente humano ese ser que recién ha salido del vientre materno. Entonces, sucede pues que hay muchos discursos que en realidad van en contra de los principios de la civilización, para decirlo en una sola palabra. Es lo que está ocurriendo, digamos, en Venezuela desde hace muchos años y en muchas partes del mundo, pues. Entonces, la idea fundamental de estos autores como Mises y Hayek es tratar de recuperar y de rescatar esos valores que han hecho de la civilización occidental lo que es hasta el día de hoy. Valores que han demostrado que funcionan en sociedades que nada tienen de occidentales. Hay que recordar los llamados tigres asiáticos, pues, como
salieron realmente de un estado de pobreza, de atraso, con la aplicación de los valores y de los principios gestados realmente en la civilización occidental. De modo que yo creo que las ideas que estamos trabajando definitivamente tienen mucho que ver y tienen mucho que decir en relación con lo que está sucediendo en el subcontinente latinoamericano.